Buenas tardes a todos. Estamos en un nuevo episodio de podcast de Garromboso, donde hablamos de derecho, emprendimiento y negocios. El día de hoy vamos a hablar sobre valoración de marcas. Estamos con Nicole Chernievich, que trabaja con nosotros, es la controller de la firma y además es economista, que en los últimos años se ha dedicado a trabajar justamente en todo el tema de valoración de marcas, con resultados muy interesantes en el mercado boliviano y colaborando con varias empresas en ese punto. Nicole, ¿cómo estás? ¿Cómo estás, Rodrigo? Un gusto estar contigo y con tu audiencia. Aquí dispuesta a conversar contigo sobre este tema tan interesante. Contanos, Nicole, ¿qué es la valoración de una marca? La valoración de una marca básicamente es darle un número al valor que tiene una marca. La valoración sirve para muchas cosas, te puede servir para hacer fusiones y adquisiciones de empresas, desde licencias y franquicias, de determinar cuánto cobrar por usar una marca, desde litigios y cuantificar daños que se puede haber causado una marca, y además para hasta gestión estratégica, para saber medir cuánto es el retorno de una inversión en temas de marketing y branding. Por ejemplo, para incorporar, también serviría para incorporar las marcas a los estados de resultados y que, por ejemplo, el patrimonio crezca de una compañía. Totalmente, ¿no? Tomando en cuenta que una empresa puede valer mucho más por tener una marca. El valor no solamente es contable, sino el valor también lo genera una marca que engloba temas también no tangibles, como el prestigio, eh, una serie de elementos que permite la valoración sea mucho mayor de lo que contablemente dicen los estados de resultados o los balances, ¿no? Es increíble cómo las compañías no incorporan en sus estados de resultados, sus balances, los valores el valor de sus marcas, ¿no? A nosotros nos tocó ver muchos casos, los balances de grandes compañías que no incorporan sus marcas y con lo cual fácilmente podrían duplicar hasta su patrimonio, ¿no? Porque son marcas súper conocidas en el mercado que no están contempladas como activos en sus compañías. No es fundamental, hay empresas que se han vendido en un nivel superior a lo que dicen sus estados financieros, ¿no? Por la marca como tal. La Coca-Cola, por ejemplo, tiene un valor intrínseco que vale más que la empresa, tal vez por sus activos. Correcto, correcto. Ese es un tema que a veces el empresario boliviano, sobre todo el emprendedor, la gente que está comenzando, no entiende lo que es o para qué sirve la valoración de una marca y cómo esto le puede ayudar en sus activos, inclusive para apalancarse en créditos, ¿no es cierto? Es importante que se incorpore el valor de sus marcas dentro de sus balances, sus estados de resultados, ¿no? Perfecto, exactamente, porque eso permite visualizar el esfuerzo que se hace en la generación del valor de una marca. Ahora, para colocarle este número, ¿cómo es que trabajas? ¿Qué elementos se toman en cuenta? A mí me han preguntado, te comento, ¿cómo es que se va a generar un valor a una marca? ¿Qué elementos se deben considerar? La valoración de una marca no es solamente los números como tal, ¿no? Ahora, hay estandarizaciones de normativas internacional que te ayuda a definir cómo valorar una marca. Por ejemplo, las normas ISO, hay normas de la Comisión Internacional Financiera, etcétera, que te dan lineamientos cómo valorar una marca. Y básicamente plantean tres elementos que debería tener cualquier valoración. Todo un análisis legal, donde se analiza la protección de la marca, si está registrada, si hay conflictos, si hay oposiciones o está en proceso de cancelación como un elemento para valorar una marca. Otro elemento que influye en la valoración es el estudio de mercado o conductual, ¿no? Donde se analiza básicamente qué tan reconocida es la marca, qué tan relevante, qué diferenciación hace de esta marca con otras, hay lealtad de los clientes a esa marca, las percepciones de calidad, etcétera. Y un elemento, y el tercer elemento fundamental en la valoración es el componente financiero.
cuánto cuesta también generar, cuánto ingreso genera esa marca. A ver, una pregunta clave aquí. ¿Es lo mismo el costo de una marca que la valoración de una marca? No es lo mismo, sin embargo, en algunos casos puede ser similar. ¿En qué casos? ¿Qué nos puedes decir eso? Porque, a ver, a mí me ha tocado ver en todos estos años que vemos propiedad intelectual, cómo los empresarios, emprendedores, etcétera, a veces me llaman y me dicen, oye, Rodrigo, quiero vender mi marca. ¿Cuánto cuesta mi marca? O qué monto puedo ponerle a mi marca? Y a veces el único valor que tienen en su cabeza, la única cifra con la que se manejan es lo que les ha costado. Dicen, oye, mira, yo vendo mi marca, la voy a vender en $700 porque eso es lo que me ha costado, $800, $1000, lo que sea, es lo que me ha costado registrar mi marca aquí en el Senapi. Y en algunos casos dicen, no, y además como también la tengo registrada en el Perú y en el Perú me ha costado, no sé, otros $1000, entonces la voy a vender en $2000 aquí con mi marca aquí y en Perú, ¿no es cierto? Entonces, pero ese es el monto que le asignan en su cabeza como costo. ¿Qué podrías decirme sobre eso? Es interesante ese análisis. Sin embargo, veamos primero los tipos de enfoques que hay de valoración. Y uno de los enfoques es el costo. Pero la toma de decisión, cuándo utilizar qué enfoque, va a depender de varios factores que vamos a ir viendo cada uno. Veamos primero, por ejemplo, el enfoque de costo. ¿Cuándo utilizar, digamos, qué queremos? O sea, con el enfoque de costo, ¿qué buscamos responder? ¿Cuánto costaría crear o reproducir esta marca que sea desde cero? Esa es la idea del enfoque de costo, ¿no? Ahí se analizan los costos históricos que se ha invertido para producir esa marca o el costo de reposición. Sin embargo, este enfoque tiene la gran limitante que no te muestra el valor real de lo que puede ser esa marca. Se utiliza en casos donde la marca nunca se la haya utilizado y se la quiere vender al mercado, podría ser una alternativa. O sea, tú dices que el costo de una marca es también un método de valoración, Exactamente. pero que se lo aplica en casos de no uso de marca. No es muy recomendable porque no refleja la percepción de la marca en el mercado. O sea que digamos que podríamos utilizar el valor, el costo de la marca como monto, digamos, para venta o para transferencia de una marca, en casos en los que no hayas utilizado tu marca, simplemente hayas hecho el registro y por lo tanto no tienes ninguna otra forma Valorar la de marca. valorarla, ¿no es cierto? Exactamente. En casos muy excepcionales se recomienda el uso de ese enfoque, digamos, de valoración. Lo que pasa es que en estos casos, cuando tú vas a transferir una marca, puedes utilizar el monto del costo de la marca, pero en ese caso no significa que necesariamente se vaya a hacer el monto en el que tú lo vas a transferir, porque tú ahí le podrías agregar, por ejemplo, el costo de oportunidad de tener esa marca. O sea, que yo quiero, esa es mi marca, que es una súper buena marca y a mí me ha costado $1000 la marca. Entonces, si yo quiero transferir esa marca, puedo venderla al costo, que sería los $1000, o puedo otorgarle un valor de oportunidad y decir, no, esta marca vale 5000 por la oportunidad, porque es una marca súper buena, etcétera. Y además que el comprador es la Coca-Cola. Entonces yo puedo ver una oportunidad de negocio ahí, pero no sería el monto del valor de la marca, sería un precio de venta, digamos. Pero como costo de marca, como valor de marca, podría tomarse como referencia. Exactamente, como referencia, como base para empezar a negociar podría ser. Podría ser el valor. Ese es un método, tú dices, para... Ese es un enfoque, ¿no? Enfocar el valor de la marca en cuánto te costó y si quisieras volverla a producir, o sea, volverla a tener esa marca, cuánto te costaría reponer esa marca, básicamente. Que muchas veces una marca puede estar un año o 2 años y ha implicado no solamente el registro de la marca como tal, sino la inversión de marketing, gastos extras que se hayan tenido que incurrir para producir esa marca o ese producto con esa marca. Perfecto. ¿Qué otros métodos utilizas, digamos, para generar? Hay el otro enfoque que se utiliza es el enfoque de mercado, que no es muy común en Bolivia porque se utiliza información de los mercados bursátiles o los mercados internacionales donde se compara una empresa que haya tenido unas licencias similares
o características similares en el mercado y que ya se haya vendido esa marca. Se utiliza ese mismo valor o similar para poder proyectar cuánto vale esa marca. A ver, danos un ejemplo de esto para que quede más aterrizado en la gente. ¿Qué es un valor bursátil o...? A ver, demos un ejemplo. Digamos que tenemos una bebida gaseosa, ¿ya? Y que se valora, la vamos a valorar similar a la Pepsi porque tiene las características de una compañía como la Pepsi. Generalmente se utiliza para franquicias, ¿Ya? ¿no? Donde el valor está en el mercado internacional y se puede saber a ciencia cierta todos sus datos. El valor de venta comparable. Exactamente, a eso me refiero. Ahí tendrías datos donde puedes comparar esta empresa con otra exactamente similar y donde los estados financieros, toda la información de la empresa es totalmente comparable y podemos estimar cuánto valdría esa marca. Okay. Esa sería la valoración de mercado. De mercado. Es un enfoque de mercado, básicamente. Donde en Bolivia esta tú no la recomiendas. No tenemos la información y las empresas no son tan comparables como otras a nivel internacional, ¿no? Tal vez algunos casos puntuales. Muy puntual, exacto. Que podrías trabajar ¿no? en determinados rubros, ¿no? Que tienen más transparencia, inclusive en el manejo de su información. Exactamente, donde hay una transparencia o que reportan en los mercados o reportan información que pueda ser útil y verificable, exactamente. ¿No es cierto? Claro, pero por ejemplo, para un emprendedor, para una empresa que recién está lanzando al mercado, ¿no es cierto? O que es de un rubro nuevo o incipiente en Bolivia, como por ejemplo las empresas del sector fintech o las empresas, ¿no es cierto? Que es un nuevo rubro que se ha abierto en Bolivia. A nivel Bolivia es muy difícil comparar. Trabajar con un valor de mercado. Exactamente. El tercer enfoque que se menciona y es el más útil que se utiliza más es el enfoque de ingresos, ¿no? ¿Qué trata de explicarnos este enfoque? Trata de medir el flujo de caja que genera esta marca. O sea, trata de entender cuánto es el ingreso que puede producir esta marca. Hay diferentes métodos que se pueden utilizar en este enfoque, desde calcular cuánto sería la regalía que me estoy ahorrando por usar mi marca. Ese es un método. El otro método es de flujo de caja descontado. Y que básicamente lo importante aquí es reflejar el valor económico de la marca a través de los ingresos. ¿Qué elementos son necesarios considerar para este análisis? La información es la clave. Tal vez esta es una charla un poco técnica para mucha gente que nos está escuchando, pero en los términos más sencillos posibles, ¿qué requisitos o qué elementos tú sugieras? No todos, porque seguramente son muchos, pero los básicos, los más referenciales que deberían considerarse para este método. La clave para cualquiera de los tres métodos es la información, o el de costo o el de mercado, ¿no? Pero esta información tiene que ser a mano alzada. No, ¿Cómo se tiene que generar esto? Información que se la pueda corroborar, ya sea con estados de resultados, balances, información que esté registrada o contratos que nos permita hacer una proyección a futuro de estos ingresos debido a esta marca. Claro, porque si no hay una trazabilidad de la información, del resultado final que te proveen, digamos, las empresas, es difícil que se pueda considerar esta información para efectos de generar una valoración seria. Exactamente, porque no hay cómo sustentar toda la información que estamos planteando o que estamos proyectando para valorar una marca. Entonces, como importante, digamos, para las compañías o para emprendedores, ese trabajo se divide podríamos decir, en dos partes. Una primera parte, que es la de recabar o verificar toda la información que se tiene sobre esa marca. Exacto. ¿No? Y una segunda parte que ya es utilizar todos estos elementos para escoger el método que se adecue más al tipo de compañía, al tipo de negocio, etcétera, y utilizar fórmulas matemáticas. Yo sé que tú utilizas fórmulas matemáticas, no es sentarse y sumar cifras, sino que ya no me vas a comentar sobre eso, sobre las fórmulas matemáticas, pero hay unas fórmulas especiales para generar estos resultados
y con ello que te arrojen los resultados finales de la valoración de la marca. Exactamente. Evidentemente, una valoración de una marca son muchos componentes, ¿no? Como repito, es en la parte legal, lo ideal es tener información de cómo es el mercado y cómo hay la percepción del cliente con relación al producto que está conectado a la marca. Y el tercer componente, que es el financiero. En la medida que los emprendedores empiecen a generar información precisa, les da más valor. O sea, uno puede respaldar mejor el valor de la marca. O sea, como recomendación de entrada para los emprendedores, ¿tú qué les dirías? O los, no siempre emprendedores, ¿no? Sino de repente En- empresarios que también están tratando de generar una valoración en sus marcas, ¿tú qué les recomendarías? Número uno, tener toda la información lo más transparente y clara posible, que eso es lo que permite hacer un cálculo exacto del valor de su marca. Pero además que esta información tenga una trazabilidad, un respaldo. Totalmente. No es solamente que me muestren cuánto está creciendo o O sea, cuál es la tendencia. no hace falta la tabla de Excel. No es suficiente la tabla de Excel. No, 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 no. Tiene que haber documento que respalde los números que me están presentando. Ok, con ese respaldo puedes considerar las cifras que te están, ¿no? Exactamente. No son números que al azar y que yo estimo que más o menos una marca vale 100 cuando podría valer 80 o 200, ¿no? Hay elementos, por ejemplo, el estudio conductual, o sea, de la característica del cliente con relación a la marca es fundamental porque me ayuda a afinar supuestos o elementos para las fórmulas que se utilizarán en el paso 3. ¿Cómo es que luego tú metes a la licuadora todos estos datos? El método cuantitativo va a depender del enfoque que utilicemos. Por ejemplo, si vamos a hacer un enfoque de ingresos y queremos utilizar el método de exención de regalías, es decir, cuánto me ahorro eh, por no pagar regalías, que me daría el valor de mi empresa, es el extra que me está dando por utilizar esta marca, y tenemos el dato de una empresa similar que paga regalías por usar esa marca, uso yo ese valor y ese porcentaje y lo utilizo para la proyección del ingreso que va a tener dentro de 10 años, por ejemplo. Ese es mi cálculo. Y lo descuento a una tasa de descuento que refleja el riesgo básicamente del mercado del dinero en ese tipo de industria. ¿Ok? Entonces, no hay un solo método o una sola fórmula matemática para hacer esto. O sea, No, podríamos escoger varias posibilidades. por ejemplo, hemos hecho la valoración de una empresa donde hemos utilizado enfoques mixtos, donde se utiliza el costo de mercado, el costo de la marca y además el enfoque de ingresos, porque dependía del producto, de la marca. En algunos casos eran productos que recién se estaban lanzando al mercado, se había hecho un esfuerzo importante en publicidad y se ha invertido en marketing, pero recién había entrado al mercado. Para las proyecciones no podían tener el mismo valor de una empresa, de una marca que ya tenía unos 5 años en el mercado. ¿Ok? Háblame de eso un poco, del tema de, hemos hablado de las marcas de manera individual, ¿no? ¿Cuánto puede costar una marca? Hemos dicho por costo, también con un método de valoración distinto, ¿no es cierto? Pero ¿qué pasa cuando hablamos ya de compañías que tienen muchas marcas, tienen una cartera de marcas y necesitan generar una valoración en conjunto? O sea, estamos hablando de una valoración de multimarcas. Ahí en ese caso tenemos que tener el dato y en el caso que hemos valorado una empresa multimarca, teníamos la información de los ingresos por marca y los gastos operativos de esa marca, que nos permitió hacer toda una contabilización de los flujos de caja en el futuro relacionado a esa marca, ¿no? Y en otros casos, como era multimarca, tenía también un paquete de marcas que no habían sido lanzadas al mercado y no las iban a lanzar hasta dentro de 2 o 3 meses. Ahí se ha combinado el enfoque de costo de marca y el enfoque de ingresos de marca, dándole el peso con la justificación correspondiente de cuál valía más que la otra. Por el tipo de producto también, porque no es lo mismo valorar una marca que tiene un producto genérico que una marca
que no es genérico, que marca la diferenciación en el mercado. O sea, ¿tú crees que, por ejemplo, desde un punto de vista económico, tener una marca blanca, que es una marca, ¿no es cierto?, que se utiliza para diferentes productos, ¿no es cierto? Por ejemplo, le ponen la marca, vamos a hablar aquí, la marca Multicenter, ¿no? Entonces Multicenter le coloca a diferentes productos una marca, su marca Multicenter, o Hipermax y cualquiera cadena de estas, que tener una marca que diga desodorante Patito, ¿no es cierto? Y ese desodorante, marca Patito, tiene una marca individual para ese producto, que una marca que se utiliza en diferentes productos de una empresa. Claro, ahí está la dificultad, digamos, ¿no? Encontrar una marca genérica y de un solo producto es distinto a tener varios productos que generan una marca, ¿no? Varios productos que generan una marca básicamente es la sumatoria de valor de cada una De los de productos. los productos Y, en una sola marca. En cambio, la otra es genérica. Ahora, el valor de una marca genérica es mucho menor a un valor de una marca que tiene la capacidad de diferenciarse en el mercado. claro, Por eso es tan importante la valoración o el análisis de mercado. ¿Cuál es la percepción de los clientes con su marca? claro. Claro, y además va a influir también los registros que tenga esta marca genérica, ¿no? Esta marca blanca, que tenga en las diferentes clases de la clasificación internacional, ¿no? Que esté registrada en todas las clases, porque ocurre también que muchas empresas que utilizan una marca para varios productos, no registran en todas las clases que debieran registrarlas. Utilizan tal vez en la marca, en el producto principal, me voy a inventar desodorantes, pero ya no registran para cremas o ya no registran para, ¿no es cierto?, para otros artículos que vayan a utilizar, para repostería, no sé, no, o sea, van utilizando diferentes productos y no van registrando en todas las clases. Entonces, por supuesto que eso te genera una conflictividad al momento de poder diferenciar en qué producto tu marca es líder y en qué producto no es líder para generar una valoración. Y ese es un punto importante porque eso es parte del informe legal, que te va a poder dar el contexto del nivel de protección que tiene tu marca con los productos que estás relacionándolo, ¿no? Dime una cosa, cuando tenemos, por ejemplo, muchos gastos, costos en temas de litigio marcario, estos costos deberían ser considerados como parte del costo de la marca. Totalmente. O sea, para que la gente nos entienda, si yo, por ejemplo, quiero registrar mi marca y tengo oposiciones, tengo 10 oposiciones a mi marca y he tenido que responder a cada una, y además que han ido recursos de revocatoria, recursos jerárquicos, he llegado hasta el Tribunal Supremo, ¿me entiendes? O sea, he hecho toda una cadena, de repente hasta he tenido interpretaciones prejudiciales en la comunidad andina sobre esta marca. Esos costos de honorarios de abogados, de recursos, etcétera, una vez que gané todo, me otorgaron el título, el costo de esa marca debiera incluir también el costo del litigio. Totalmente, porque ahí se relaciona, cuando valoramos los ingresos futuros, los costos del producto de la marca como tal también influyen para ver cuánto en el futuro vamos a recibir. Y esos costos ahora tienen un peso, influyen en su valor final. Bajo el método de costo. Bajo el método de costo y de ingresos, porque si vamos a hacer utilizamos el método, por ejemplo, de flujo de caja descontado, es parte de los costos de la marca. Excelente. Es una información súper valiosa que espero sirva a toda la gente que tiene marcas, que no saben por dónde comenzar a hacer, ¿no?, la valoración de su marca o por dónde tirar los primeros lineamientos. ¿Algún comentario final que te gustaría hacer sobre esto? No, básicamente la valoración de la marca es un conjunto de elementos que hay que considerar, tanto el tema legal de protección como tal, tanto la percepción, como vuelvo a decir, y el valor económico que se genera específicamente de esta marca. ¿No? Es tan importante que la información sea transparente, sea clara, desde que inician un negocio, cual toda información va a permitir tomar mejores decisiones y por lo tanto
nos va a dar información para valorar, corroborar el valor de una marca. Estoy seguro que este episodio, Nicole, va a ser un episodio de mucho interés para la gente que nos está escuchando, sobre todo aquellos empresarios que necesitan aumentar su patrimonio, que tienen marcas fuertes, que tienen marcas que están vendiendo, que tienen marcas que se están proyectando, pero que no están considerando el valor de estas marcas o no saben cómo generarle, otorgarle un valor a su marca para que les sirva como un activo intangible y que esto pueda servir para aumentar su patrimonio, inclusive ante bancos, ante terceros, como garantías, etcétera. Exactamente, el valorar una marca es fundamental porque te visibiliza muchas cosas, ¿no? Te visibiliza un intangible que no lo estás cuantificando y que te puede generar, como han habido muchas experiencias, un valor extra a valores contables que están registrados en tus balances. Muchísimas gracias. Yo creo que vamos a hacer nuevamente un nuevo podcast con algunas consultas que nos vayan a hacer la gente que nos escucha. Te agradezco mucho, Nicole, y bueno, con esto concluimos nuestro episodio del día de hoy. Un gusto, Rodrigo.